¿Dónde tienes las imágenes religiosas? Hombre, pero que tiene que poner algo más grande, esto es muy pequeño. Tienes que estar bien con la iglesia y con el gobernador de Laos Berrío, así que en la próxima inspección revisaré que haya cambiado de imagen por una de tamaño apropiado. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Historia de Venezuela. Hoy vamos a estudiar las manifestaciones culturales que existieron durante el periodo colonial en Venezuela. A esta hora hemos estudiado la organización política, la economía y las relaciones sociales, pero el tema de la cultura, de cómo las personas se expresaban, de cómo manifestaban esos ideales, es lo que nos trae a la clase de hoy para poder analizarlo y aprender de ellos. Hay que hacer una acotación. Cuando se habla de cultura, se habla de toda creación humana. Donde está el hombre hay cultura. Sin embargo, por razones estrictamente pedagógicas, nuestro análisis será eminentemente institucional y abordaremos tres grandes manifestaciones culturales: la pintura, la música y la educación. No hay reflejo de huella india o negra en las obras, a pesar de que muchos de los pintores eran pardos. Hay una fuerte influencia del barroco, especialmente de la escuela sevillana. Las obras más conocidas del siglo XVII son Retrato de Francisco Mijares de Solórzano, La Visitación, La Virgen del Rosario, Retrato de Fray Antonio González de Acuña. La pintura colonial se puede dividir en dos clases: la pintura eminentemente religiosa y aquella que era denominada profana. Esta última se caracterizaba por la naturaleza muerta, los autorretratos y paisajes. A partir del siglo XVIII aumentó la demanda de pinturas por parte de la élite colonial. Hubo algunos hitos importantes relacionados con la pintura colonial. En 1547, Fray Pedro de Agreda ordena dotar de imágenes religiosas a las iglesias. En 1609, el obispo Antonio de Alcega dicta normativas para construcción de iglesias y sobre los ornamentos que debían tener. En 1620, el principal cargo político de la provincia de Venezuela, el gobernador de Laos Berrío, ordena que en todas las viviendas de los indios debían haber imágenes religiosas. Durante el siglo XVI y parte del siglo XVII, las obras eran importadas de Sevilla, Cádiz y Amberes. Hubo un obispo a mediados del siglo XVIII, de apellido Diez Madroñero, que obligó a las familias caraqueñas a colocar la imagen de un santo en la puerta de sus casas. Además, este sacerdote le cambió el nombre a las calles de Caracas, colocándole un nombre religioso a cada una de ellas. La gran mayoría de las piezas están en óleo o témpera, y los soportes eran hechos con tela que fabricaban en el Tocuyo y en algunas ocasiones sobre tablas de cedro o caoba. Así tenemos que durante el siglo XVII y el siglo XVIII, la mayoría de las pinturas tienen muchos tonos oscuros. Entre los santos venerados tenemos a San Mauricio, que era el santo patrono de la ciudad en 1774, San Pablo en 1580 y Santa Rosalía de Palermo en 1696. Todos fueron venerados porque se desarrollaron algunas epidemias o pestes en la ciudad de Caracas. Entre los pintores más importantes del periodo colonial destacan el pintor de San Francisco. Se desconoce el nombre de este pintor, sin embargo, son obras de este personaje la coronación de la Virgen, la aparición de San Francisco al Papa Gregorio IX y la muerte de San Francisco y San Agustín. Estas obras pueden apreciarse en la iglesia de San Francisco en Caracas. José Lorenzo de Alvarado, sus obras San Lorenzo y San Juan Nepomuceno. Uno de los pintores más importantes del siglo XVIII fue Francisco José de Lerma y Villegas. Este fue un pardo libre. Inició sus pinturas en 1753. Destacan Martirio de Santa Bárbara y la Sagrada Familia. José de Zurita también fue un pardo libre, fue maestro escultor y pintor. Destacan entre sus obras La Coronación de la Virgen y La Ascensión, ambas se pueden ver en la Catedral de Caracas. La familia Landaeta tuvo dos exponentes dentro de las manifestaciones pictóricas. Uno fue Antonio José Landaeta y el otro Juan José Landaeta. Entre sus obras están Inmaculada Concepción, San Luis de Tolosa
y Virgen del Rosario. Por último, dos grandes exponentes de la pintura colonial, Juan Pedro López, abuelo materno de Andrés Bello. Este fue hijo de canarios. Recibe influencia de artistas españoles y mexicanos. Y Juan Lovera, pardo libre, nacido en Caracas en 1776. Lovera fue el pintor que marca el paso entre la pintura colonial y la pintura patriótica. Tuvo algunas obras vinculadas al tema religioso como La Divina Pastora, pero todo el mundo lo recuerda por sus dos grandes pinturas sobre los sucesos de la independencia, 19 de abril de 1810 y 5 de julio de 1811. En la clase de hoy estudiamos las principales características de la pintura colonial. Entre ellas debemos destacar la influencia de la Iglesia, es decir, la proliferación de temas religiosos, especialmente desde el siglo XVI hasta principios del siglo XVII, también la influencia del barroco, justamente ligado al tema religioso, la proliferación de autorretratos de figuras importantes como obispos y grandes hacendados que tenían mucho poder económico, y por último, ya lo que es la fase de transición, en donde se deja un poco el tema religioso y el tema personal de las figuras emblemáticas de la Venezuela colonial y se pasa al tema eminentemente emancipador. La pintura, al igual que el aspecto político, económico y social, refleja el cambio que iba atravesando la sociedad colonial. Es decir, cuando vemos la pintura patriótica que nace con Juan Lovera a principios del siglo XIX, vemos que lo que se está haciendo es expresar los nuevos tiempos, el cambio político que se estaba gestando en ese momento. En nuestra próxima clase estudiaremos otras manifestaciones culturales del periodo colonial.